techo, por la comida, por la salud, por cada día despertar con esperanza. Pero qué bueno es que un día ocurrió algo que cambió nuestras perspectivas. Amén. Nuestras expectativas cambiaron y fue la intervención de Cristo. Hace un tiempo, hace unos días atrás, cumplimos 35 años de casado. Y sabe que yo daba gracias a Dios porque en un momento teníamos 2 niños y el matrimonio estuvo por partirse, como le pasa a muchos. Y tristemente he visto en mi familia, esto no sé por qué lo digo, pero en mi familia he visto fracasar una y más veces a mis hermanos, tristemente. Y sabe que eso me hizo ver que cuando todo iba a cuesta abajo, la intervención de Cristo cambió esas cosas. Y si no hubiera sido por el Señor, sin duda que se hubiera terminado todo. Pero la intervención de Cristo en nuestras vidas fue lo que cambió. Y fue posible llegar a esos 35 y quién sabe cuántos más. Amén, porque eso lo determina Dios. Pero qué bueno que podamos nosotros, no solo en ese ámbito, sino en toda nuestra vida, poder reflexionar acerca de que, como dice aquella vieja alabanza, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Amén. Y si hoy estamos aquí es porque Él intervino, Él cambió, transformó, y hoy podemos cantar con el corazón diciéndole gracias, Señor. Amén. A pesar de lo que pueda estar ocurriendo, pero qué bueno es poder tener cada día a quien acudir. Qué bueno es despertarse cada mañana y sea cual sea la situación, tener esperanza. Despertarse y tener la expectativa, no de lo que pasará alrededor, porque sabemos que este mundo cada día va más acelerado hacia la destrucción, como dice la palabra, y en eso vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, sino tener a quien acudir cada día, estar expectante de que Dios hará. Amén. Como dice el Salmo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Quizás despertemos con un montón de preocupaciones, de aflicciones, pero tenemos esperanza en Jesús. Amén. En la intervención de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Tenemos a quien acudir. La palabra de Dios dice, es un poco el primer versículo de un lema que hemos tomado de la palabra de Dios para trabajar junto a los varones. Y el primer versículo de la palabra de Dios en hebreo dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Como cantábamos hace un momento, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Amén. Quizás, como vamos a ver un poquito más adelante, y voy a ser bien breve, esta mañana, como quizás han pasado muchos años en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Yo acepté a Cristo allí en Yuna hace muchos años, en una pequeña iglesia, y sin duda que tomé una decisión siendo un adolescente y no tenía muy claro lo que estaba haciendo. Pero comenzó una vida diferente. Luego me aparté y hasta que en un momento de mi vida Dios me trajo nuevamente hacia Él, me atrajo hacia Él. Fue en este ministerio y ahí pude conocer en este ministerio el poder, la manifestación y la gracia de Dios. Amén. Él salvó no solo salvó mi matrimonio, mi vida, sino Él me mostró con poder los cambios y las transformaciones
y la gracia que Dios tiene sobre nuestras vidas. Amén, hermano. Y ahí pude conocer en parte, porque en parte conocemos, ¿verdad?, el poder y la misericordia de Dios, que es gratis. Aleluya. Y meditaba en esa palabra, y la palabra mantengamos dice firme. La palabra mantener habla de alimentar, de nutrir. Sin duda que si nosotros buscamos, el Señor siempre estará ahí. Siempre que llamemos, Él responderá. Aún esos tiempos de silencio son respuestas de Dios. Hace un tiempo alguien me decía, estuve orando pidiéndole una respuesta a Dios y no me contestó, así que hice lo que iba a hacer igual. No es así, amén, porque Dios siempre tiene una respuesta. Su silencio aún es una respuesta para nuestras vidas. Es como cuando a nuestros padres le pedíamos algo, cuando nuestros hijos nos piden algo y nosotros decimos, espera un poquito. Todavía falta un tiempo. Amén. Y eso tenemos que aceptarlo porque en eso está la soberanía de Dios. Amén, hermano. Dios nos ha estado hablando hace unas reuniones atrás acerca de que Él es soberano. Y hay cosas que no entendemos, por qué tenemos que esperar, por qué pasan, por qué ocurren. Porque la soberanía de Dios se está manifestando y Él tiene lo mejor. Dice, mantengamos, alimentemos. ¿Cómo nos alimentamos? Nos nutrimos de su palabra, no dejando de orar en todo tiempo, porque es necesario que oremos en todo tiempo, aceptando lo que Dios vendrá. A ver, lo que de Dios vendrá. Pero también es necesario que mantengamos la expectativa. Y a veces el transcurso de la vida, del diario vivir, de la rutina diaria, nos lleva por ese camino de estar expectantes de lo que Dios hará. Amén, hermano. ¿Sabe que cuando estamos expectantes vamos conociendo más profundamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros? Porque somos luz en el mundo. Y dice la palabra de Dios que no hemos sido encendidos como luces para estar escondidos, sino para resplandecer y alumbrar a todos los que están en la casa. Amén, hermano. Qué bueno es que cada día nosotros podamos decirle, Señor, que pueda ser luz en medio de cada lugar que esté, para que los hombres puedan ver las buenas obras, los hombres y las mujeres de este mundo puedan ver las buenas obras que vienen de Dios, las obras maravillosas. Y qué bueno que nosotros podamos mantener esa expectativa en las promesas que Dios nos ha hecho. Como decía, quizás ha pasado mucho tiempo, pero Isaías, la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, dice algo así como desciende la lluvia del cielo y la nieve para dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, no volverá a mi vacía. Amén, hermano. Cada palabra que viene de parte de Dios como promesa, o cada palabra que nosotros escuchamos, tiene un propósito con nuestras vidas, ¿verdad? Tendemos nosotros como personas, como seres humanos, esta palabra, a mí me han dicho, qué lástima que, ¿sabes qué? Hubo un culto maravilloso, y qué lástima que no estaba fulano porque la palabra era para él, dice, ¿verdad? Pero hay 3 o 4 dedos que apuntan para mí, primero es para mí, amén. Y entonces, qué bueno es que nosotros tomemos que la palabra que viene de parte de Dios es para transformar, porque necesitamos seguir siendo transformados, cambiados, renovados, fortalecidos, animados cada día. Un valiente hermano en esta mañana, anoche pedía oración. Digo valiente, ¿por qué? Porque como varones a veces nos cuesta decir, mira, hermano, orá por mí porque estoy bajoneado. Y un hermano escribió así en el grupo, necesito oración, en el grupo de los varones, por mí y por mi hijo, porque estamos bajoneados.
Y esta mañana yo me comunicaba con él para animarle, para fortalecerle, porque esa es la visión, considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y podíamos dar aliento, ese aliento de vida que viene de parte de Dios y fluye a través de nuestra vida como canales de bendición para fortalecer a otros, porque también hemos pasado y sin duda quizás pasemos por ese camino del desánimo, del cansancio, pero a veces lo ocultamos porque tenemos concepto de que, bueno, nos enseñaron que los hombres no lloran, que mejor es esconderse que decirle a otro porque quién sabe lo que va a decir. Y no pidió nada, sino pidió lo que tenemos. Oremos al Padre. Como decía hace unos días atrás, hermano, estoy orando por ti. Cuando te sientas solo y tu corazón esté quebrado, acordate que hay hermanos que están orando por ti. Y el hermano mayor está intercediendo delante del Padre, dice, Abba, Padre. Amén. Qué bueno, hermano, es poder sentir esa vida abundante, decir, si mi situación es difícil, no estoy bien, no estoy con todas las luces encendidas ni con todas las pilas, pero hay alguien que está intercediendo por mi vida. Amén, hermano. Para eso somos una familia. Y como decía, qué bueno es poder mantener, poder orar, poder saber que nuestra oración, por simple que sea, siempre encontrará el oído de Dios abierto para escucharnos y también para respondernos. Amén. Aceptando lo que Dios responda, la soberanía de Dios. Como dice Isaías, hay un propósito en la palabra. Y qué bueno que también mantener esa expectativa de lo que Dios hará en mi situación y en todo lo que me rodea. Porque cuando podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Cuando estamos ante lo humanamente imposible, Dios se manifiesta. Dios no necesita, no va a hacer lo que a nosotros nos es posible. No podemos decirle, ay Dios, ayúdame a levantarme para ir a trabajar. Nosotros sabemos que tenemos que hacer eso. Lo posible para nosotros lo hacemos nosotros y lo imposible lo hará Dios. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel, después de haber andado 40 años dando vuelta en el desierto, Dios le da una orden a Josué y le dice, crucen el Jordán en el peor momento porque el río Jordán estaba desbordado. Había que mojarse los pies. Amén. Y cuando los sacerdotes se mojaron los pies, las aguas se retrajeron y las otras se fueron y pasaron en seco. Luego se enfrentan alguien decía una vez que la ciudad de Jericó con su inmensa muralla era la puerta de entrada a Canaán, a la promesa. Y allí estaba Josué poniendo su expectativa en lo que Dios haría. Humanamente era imposible lo que debía ocurrir porque era imposible derribar aquel muro y pasar. Pero qué bueno, hermano, que cuando las murallas se nos cruzan en el camino, las imposibilidades, nosotros estemos dispuestos a confiar en Dios, a avanzar. Si hay que mojarse los pies, mojárselo. Y esperar dar el paso. Era una locura. No gritaban tan fuerte los israelitas como para que los muros cayeran y temblaran. Pero sí el poder de Dios podía hacerlo. Y Josué pone su expectativa en lo que Dios podía hacer. Qué bueno que nosotros también podamos tener ese mismo espíritu que había en Josué. De saber, de mantener nuestra expectativa en lo que dice la palabra de Dios, las promesas de Dios y en la vida que tenemos junto a nuestro Señor. Amén, hermano. Lo que Él hará ante la imposibilidad. Amén, hermano. También dice la palabra de Dios que cuando se repartieron las tierras, se hicieron por suerte. Pero vino un hombre a reclamar una promesa de Dios. 45 años para atrás habían recorrido la tierra de Canaán y Moisés
le dijo a Caleb, que era uno de los 12 espías que habían enviado allí, que lo que había pisado la planta de sus pies, Dios se lo daría. Pasaron 45 años y este hombre viene delante de Josué a decirle: tú acuérdate de la promesa que Moisés, siervo del varón de Dios, me hizo a mí de parte de Dios. Dios me prometió que la tierra que pisé, Él me la daría en heredad. Pasaron 45 años y yo sigo con la misma expectativa. Aleluya. 45 años yo soy el mismo que era en aquel tiempo. Porque Dios me ha mantenido vivo por causa de su promesa, dice una de las versiones. Y qué bueno, hermano, es mantenernos vivos por causa de la promesa que Dios nos ha hecho, aunque el tiempo haya pasado. Quizás a veces he escuchado personas, hermanos, que ha pasado el tiempo y dicen: bueno, pero yo ya tengo tantos años. ¿Y qué de la promesa de Dios? La palabra de Dios permanece para siempre. La promesa de Dios permanece para siempre. Jesús dijo: el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Amén. Lo importante es que nosotros podamos tener esa expectativa, esa esperanza y poder alimentarla con la palabra de Dios. Dios no me habló en vano hace 45 años. Dios sigue manteniendo su palabra. Él no ha cambiado. Así que el que tengo que cambiar ahora soy yo. Avivar la expectativa a través de la palabra, a través de la oración, a través de decir: Dios es fiel a su palabra y Él mantiene su fidelidad. Jesucristo no murió en vano por mí. Su sangre no me lavó ni me limpió de mis pecados en vano. Dios no me ha abandonado. Su palabra es fiel y verdadera. Amén. Y lo que estaba pidiendo Caleb no era fácil. La tierra que Dios le había prometido era la tierra donde estaban los descendientes de Anac, los anaseos, que eran los gigantes. Había grandes ciudades, pero dice: Dios me ha mantenido con vida y Él estará conmigo para que yo pueda tomar esa tierra. Amén. Humanamente es imposible, pero yo iré y tomaré la promesa que Dios me ha hecho. Amén, hermanos. Expectativa en lo que Dios había prometido. Y ni hablar de otros. Podemos mirar la vida de aquella mujer que estaba en maldición. Aquella mujer llamada Ana, que era estéril, y humanamente era imposible cambiar su situación, pero su expectativa la llevaron delante de Dios. A Él expresó su dolor, su lamento, su desgracia, porque ser estéril era símbolo de maldición. Pero era tan alta su expectativa que no solo fue contra la opinión de su esposo, y no solo estuvo en contra de en la opinión del sacerdote. Dice: yo soy una mujer acongojada, entristecida, mi espíritu está entristecido. Pero hubo un cambio, una transformación en un momento, porque sus expectativas no estaban puestas en lo que pudiera ser el hombre, sino en Dios. Dice la palabra de Dios que Ana oró y lloró largamente, pero cuando se levantó ya era otra mujer. Aleluya. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Nada más ni nada menos que el profeta Samuel. Amén, hermano. Amén. Podemos hablar de muchos ejemplos. Podemos hablar de Job, cuando había caído en desgracia y su esposa le dice, conforme a la ley, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Es mejor que estés muerto que estés. Dice: yo no puedo aceptar, mis expectativas están en Dios.
tomar esa decisión. Era más fácil, era un camino más fácil, pero él esperaba en Dios. Sin duda, algo Dios haría. Amén. Y claro que Dios lo hizo. Y a veces en medio del dolor, de la tristeza, de las cosas que no entendemos, nos desanimamos, perdemos la perspectiva y la expectativa de lo que Dios hará y nos es más fácil abandonar. Pero qué bueno, hermano, que nosotros podamos fijar nuestra mirada en el Señor, por encima de las cosas que se ven. Amén, hermano, porque las que no se ven, dice la palabra, son eternas. Podemos mirar otros pasajes donde hay un salmo allí que no lo busquen, todos lo conocemos desde mucho tiempo, que habla, dice un masquil, una instrucción que escriben los hijos de Coré, y dice el Salmo 42, dice: ¿por qué te abates? Dice esta versión: oh alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? ¿Alguna vez se preguntó? ¿Alguna vez estuvo abatido, desanimado, turbado, sin saber qué camino tomar? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esto no será para siempre, será transitorio. Algún propósito hay en que yo esté así, pero acudiré a Dios, porque dice: y te turbas dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. No nos desprendamos tan fácil, que nada nos desprenda tan fácilmente de la mano de nuestro Señor, que un día se extendió para rescatarnos, para levantarnos, para alzar nuestras cabezas, para darnos una esperanza viva y eterna. Amén, hermanos. Qué bueno es que cuando vienen esos desafíos, nuestra confianza y nuestra expectativa esté por encima, puestos los ojos en nuestro Señor y en la promesa que Él nos ha dado. 3 jóvenes fueron acusados y llevados delante del rey porque no se iban a inclinar ante el Dios que habían levantado, aquella estatua que había levantado el rey. Y cuando vienen a enfrentarse al rey, ellos declaran, tocante o referente a lo que nos pide que nos inclinemos, nosotros no nos rendiremos ante otro Dios que no sea nuestro Dios. ¡Aleluya! Claro que vienen circunstancias difíciles, pero no nos rindamos, porque en Jesús está la salvación y en Jesús está la victoria. Amén, hermano. En el Señor. De algún lugar Dios vendrá, y los ataron, era difícil, la muerte era más seguro pensar en que iban a morir a que se iban a salvar. Y usted sabe la historia, lo calentaron 7 veces más al horno. Tan potente era aquello, tan claro, que los que lo tiraron murieron. Y los tiraron atados. Pero en medio de la prueba de fuego, el Señor estaba allí con ellos. Ni olor a humo tenían cuando salieron. Aleluya. Ese es nuestro Dios. A veces pensamos, bueno, pero esto eran ellos. ¿Sabe, hermano? Usted y yo somos tan especiales, no por lo que somos, no por nuestro intelecto, por lo que podamos hablar, decir o hacer, porque la sangre de Cristo nos limpió. Porque la sangre de Cristo se derramó por su vida y por mi vida. Porque fuimos aceptos delante de Dios. Porque a Él le plació el sacarnos, el rescatarnos. Somos especiales, y cada promesa y cada una de las cosas que podemos leer y podemos ver, podemos aceptarlas como nuestras. Amén, hermano. Porque a Dios, como decía, le plació hacerla. Amén, hermano. Mantengamos la expectativa. A veces, como dice la palabra, nos sentimos derribados, nos sentimos detenidos, desanimados por las circunstancias reales que pasan alrededor de nosotros. Cuando Jesús fue crucificado, usted se recuerda que había 2, uno se llamaba Cleofas, que iban hacia Emaús. Iban afligidos, hablando el uno con el otro acerca de las cosas, y Jesús se le unió
unió. Y bueno, caminaron juntos, les habló la palabra. Y como decían ellos después, nos abría las escrituras. Y ellos al final le reconocieron, le pidieron que se quedara, insistieron para que se quedara cuando él hizo que iba más lejos. Y le reconocieron y él desapareció de su vista. Pero hay algo maravilloso aquí, hermano. Y Dios lo ha estado hablando hace unos días atrás. Dice que cuando ellos reconocen al Señor, volvieron por su camino y se decían el uno al otro: ¿no ardía el fuego? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? Su aflicción, su tristeza, su dolor, en la situación aquella que había golpeado su vida, había apagado la llama que había dentro, que ardía dentro de su corazón, que era una expectativa, era la confianza, era la esperanza. Y me permito hacerte una pregunta. ¿No has mirado si todavía tu corazón está ardiendo? ¿O está ardiendo tu corazón todavía? Isaías dice, hablando del siervo que de aquel que había de venir, dice: no quebrará la caña cascada, ni exterminará, ni apagará el pábilo que humea. A veces nuestra esperanza y nuestra expectativa es como esa pequeña brasa, ¿verdad?, simbolizada en este pasaje, que parece que ya está a punto de terminar. Leí acerca de esto hace unos días y dice que cuando se apagaba ese pábilo, comenzaba a largar un olor rancio y largaba un humo que olía mal. Que no se apague la llama y que el olor a Cristo comience a fluir en nuestra vida. Amén. Jesús no vino para destruirte, por más difícil. Sabe que la caña la usaban para hacer flautas, instrumentos musicales, y a veces se resecaban y se resquebrajaban, entonces las arrojaban al río porque ya las desechaban. Pero qué bueno que Jesús no vino a nuestras vidas cuando éramos como esas cañas que estaban para ser desechadas, sino vino para darnos nueva vida. Amén. No hay nada, podríamos decir simbólicamente, no hay caña tan cascada que Dios no pueda restaurar. No hay vida tan destruida que Dios no pueda restaurar. Amén. No hay luz tan tenue que Dios no pueda avivar. Pero qué bueno que nosotros podamos tener esa expectativa. Los que estaban en el aposento alto, como nos hablaba Dios el fin de semana pasado, tenían una expectativa. Era una gran reunión para otra cosa, para celebrar otra cosa, pero ellos tenían una expectativa más alta, que era lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué se reunieron a hacer? A orar. Y de repente vino ese estruendo como de un viento y la llama del Señor ardió sobre cada uno de ellos. Amén, hermano. Quizás a veces nosotros estamos tan apagada nuestra expectativa y nuestra esperanza, perdemos la expectativa de lo que Dios hará, y Dios siempre está dispuesto a sorprendernos. Qué bueno, hermano, que tomemos el camino de la oración y de estar juntos para que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Amén, hermano. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado en las promesas que cada uno tenemos y todavía no se han cumplido. Pero no digamos como aquellos que dicen: ya es el tercer día
cayendo la tarde, llegando la tarde del tercer día, pero la promesa de Jesús, que Él volvería, estaba vigente. Dijeron, el tiempo se está terminando. Y quizás consideres más, mi vida, ya pasaron muchos años, se me está terminando el tiempo. Para Dios, termina cuando Dios lo determina. Amén, hermano. Por eso que bueno que en esta mañana podamos poner esa perspectiva en Dios y podamos subir, como Dios nos habló el domingo pasado, ese aposento alto, cada uno con la expectativa de lo que Dios hará hoy y a partir de hoy. La solución está en que el fuego del Espíritu Santo pueda arder en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, no es para alguien especial o específico, sino para aquellos que se lo piden. ¿Cuánto tiempo hace que el fuego de Dios no nos envuelve, nos purifica, nos santifica, nos llena? Podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Si esa es la situación, el Espíritu Santo está aquí. Para que esa llama que se estaba extinguiendo, para que esa vida que está quebrada, vida de oración, de esperanza, de escudriñar las Escrituras, pueda volver, para que solo a través del Espíritu Santo podemos sentir esa necesidad de orar. Orar no es algo que nosotros digamos, quiero hacerlo, no. Orar debe ser una necesidad de nuestra vida. Cada día. Escudriñar las Escrituras. Quizás no podés agarrar la Biblia y leerla literalmente. Quizás no tenés un celular pero qué bueno cuando la palabra está grabada en tu corazón. Cuando vas en el ómnibus, cuando vas en la calle, cuando estás en tu trabajo y cuando estás en tu hogar y cuando saltan esas dificultades, problemas, necesidades, angustias y todas las cosas que vengan en contra y se te pone el viento de la puerta, podamos decir, tengo mi vida sentada en la palabra de Dios. Mi cimiento está en la palabra de Dios. Amén, hermano. Porque esa palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y solamente a través de la oración, del clamor y de aceptar la soberanía de Dios para nuestras vidas es que podemos mantener esa expectativa viva. Amén, hermano. Dios quiere hacer sin duda grandes cosas a través de tu vida. No importa el tiempo que haya pasado. No importa la edad que tengas, no importa lo que estés pasando en los últimos tiempos. Dios quiere en este tiempo llenarte con su Espíritu Santo. Que la llama de la esperanza pueda arder y que las expectativas de cosas mejores, las que Dios ha prometido para nuestra vida, alcancen tu vida. Qué bueno que en esta mañana podamos orar. Yo le invito a orar